La compasión conduce a la intercesión y la intercesión conduce a la misión. Repito, la compasión que tenemos unos por otros, por nuestros hermanos, por la iglesia, nos conduce a presentarnos delante de Dios, a interceder por todo lo que ocurre en la iglesia, por nuestros hermanos. Y Dios mira eso en nuestro corazón y nos puede llevar a ejercer una misión en su reino. La estrategia de Jesús en el establecimiento de su reino es trascendental. Él llama, prepara, autoriza y finalmente delega a hombres para que sean sus representantes en su reino. Llama, prepara, autoriza y delega a hombres como sus representantes en su reino en este mundo. Nos introducimos en el capítulo 10 de Mateo, que es entendido como un sermón de ordenación. Un sermón de ordenación. Y fue predicado por el Señor Jesús cuando promocionó a sus 12 discípulos como apóstoles. Entonces, los ordenó como apóstoles. Miremos el contexto. Al final del capítulo 9, que ya nuestro hermano nos hizo la exposición precedente, el Señor estimuló a sus discípulos a que oraran primero. ¿Por qué? Porque la mies era mucha y lo sigue siendo aún. La mies es mucha, en nuestra iglesia también lo es. Y es necesario que primero se ore al Señor. ¿Para qué? Para que Él envíe esos obreros a su mies. La mies ya estaba lista, totalmente. Y la respuesta a la oración que estos discípulos hicieron fue inmediata. Dios no se demoró en constituirlos como apóstoles después de que hubieran orado. ¿Por qué? Porque es que antes que clamemos, Dios responde. Antes que clamemos, Dios responde. Y mientras estamos hablando, Él nos habrá oído. Así lo dice Isaías 65, 24. Entonces, conforme a la instrucción de Cristo, lo que oremos se dará y se establecerá conforme Él lo haya designado. Y nosotros tendremos que estar dispuestos para recoger la cosecha y presentársela al Padre perfecta en Cristo Jesús. Ese es nuestro deber. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Entonces, todo lo anterior es y será de utilidad, no solo para los apóstoles, sino para todos los siervos que Cristo designe en su reino como siervos suyos. Y Él ha prometido, no solamente con los apóstoles, sino con todos los siervos que Él designe a estar con ellos todo el tiempo hasta el fin. Él ha prometido eso. No los designa para dejarlos solos. Él prometió. Y así lo dice Mateo 28:20. Ustedes recuerdan ese texto. Enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la promesa del Señor. Entonces, con esto en nuestra mente, hermanos, meditemos en esta enseñanza que es providencial para nuestra iglesia. Estamos en un momento coyuntural y este sermón de ordenación nos viene como a la mano. ¿Lo ven así, hermanos? Estamos viviendo ese momento, ¿verdad? Así que vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar, a cómo Él hizo ese proceso de ordenación de sus siervos o sus embajadores en su reino. El título que le he dado a esta enseñanza se llama Ordenación de embajadores en el reino de Cristo. Ordenación de embajadores en el reino de Cristo. Vamos a mirar 3 aspectos puntuales: embajadores designados, comisión encomendada, número y nombre de los comisionados. Embajadores designados, comisión encomendada,
número y nombres de los comisionados. Vamos con el primer punto. Embajadores designados. ¿Quiénes eran los que Cristo ordenó como apóstoles o embajadores? Bueno, el versículo 1, si volvemos al texto, nos dice que entonces llamando ¿a quién? A sus 12 discípulos. Ahí está. Nos dice que ¿qué? Que eran discípulos, a quienes él había llamado mucho tiempo antes para que estuviesen con él, para que lo siguieran, y de manera perseverante ellos lo hicieron. Ellos hicieron ese seguimiento a Jesús. Antes de ser todo lo demás, primero fueron perseverantes seguidores. Y luego les dijo el Señor que los haría ¿qué? Pescadores de hombres. A estos discípulos los convertiría en pescadores de hombres, y él cumplió perfectamente esa promesa. ¿Qué hace el Señor? El Señor empieza con ellos a concederles honores, virtudes, que los va llevando gradualmente en ese proceso. Y él primero hace todo eso, concede estos honores, virtudes, y luego sí los designa como sus ministros en su reino. Esto es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, como lo dice Proverbios 4:18. Y eso lo hace el Señor a los que Él llama para ser servidores en su reino. Pero preguntémonos, ¿cuál fue el método usado por Jesús en la ordenación de sus embajadores? ¿Cómo lo hizo el Señor? Bueno, aunque Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, porque pues Él nos conoce muy bien, conoce a sus siervos, sabe a quiénes va a designar, y así lo dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 70. ¿Dónde dice eso? Dice el Señor: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sabía perfectamente a quiénes iba a escoger, incluso a este que tenía un corazón así demoníaco. Pero el Señor usó un método que para nosotros es fundamental y nos va a servir muchísimo para nosotros como iglesia. ¿Cuál es el método? Bueno, primero, Él los puso en un periodo de prueba, antes de cualquier cosa. En el entendido que el ministerio es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa. Este cargo de embajador de Cristo no se compara a nada en este mundo, hermanos. Usted puede aspirar a lo que quiera en este mundo, y todos los que son aquí poderosos en esta tierra pueden tener los mejores cargos y las mejores cosas, pero nada se compara a ser un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es incomparable, hermanos. Es una bendición muy grande y es una gran responsabilidad. Por eso es conveniente que los hombres sean probados primero, necesariamente, durante un tiempo. Antes de que el Señor confíe algo en ellos, tiene que haber un tiempo de preparación. Y lo hemos visto aquí en la enseñanza que nos ha venido trayendo el pastor en la mañana, o nos dio en un tiempo, 1 Timoteo 3:10. Acuérdense de eso. Primero hay que tener un periodo de prueba. Sean sometidos a prueba. Por esta razón, hermanos, una de las cosas que debemos advertir es que no se deben imponer las manos ligeramente a ninguna persona. Hay muchas partes donde fácilmente imponen manos y generan siervos que pareciera que se multiplicaran de la noche a la mañana. Así no es como lo dice el Señor. Él dice: no se deben imponer las manos sobre nadie con ligereza. Debe ser primero observado como candidato o proponente, una persona que está sometida a prueba. Así lo dice el Señor en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Mire que es delicado incluso el elegir a alguien. Uno se hace parte de esa persona, de alguna manera se compenetra con ella. Consérvate puro. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Puede que no se note en el momento a quién se va a elegir, porque no conocemos el corazón de nadie. Pero, hermanos, a Dios no se le puede engañar. Y tarde que temprano, lo que hay en el corazón de esa persona se va a reflejar, se va a conocer. Por eso es importante el periodo de prueba.
importantísimo. Ahora, un segundo aspecto también dentro de este proceso de ordenación del Señor es que los tiene en un estado de preparación. Primero, es un estado de preparación. El tiempo que Jesús anduvo con estos discípulos, todo ese tiempo los estuvo adecuando para esta gran labor. Él los venía preparando, estaban con Él. Así lo hace con quien destina y llama a alguna obra. ¿Qué hace primero? Los prepara y cualifica para dicha obra. Él no envía a alguien y por eso hay unos requisitos allí que hemos venido estudiando para eso en Timoteo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los preparó el Señor? ¿Qué fue lo que hizo con ellos? Bueno, lo primero que hizo fue que los tomó para que estuviesen con Él. Los tomó para que estuviesen con Él. Marcos 3:14 nos dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero primero, ¿qué pasó? Estuvieron con el Señor. Permítame aquí una aplicación. Una relación y una comunión íntima y personal con Jesucristo, evidenciando actos vigorosos de fe, un ejercicio espiritual frecuente de oración, de estar meditando en las Escrituras, guardando esa comunión con Cristo, es una cualificación necesaria y el mejor preparativo para la obra del ministerio. Alguien que no ora, alguien que no medita en las Escrituras, que no se presenta delante de Dios, va a ser muy difícil que sostenga un ministerio. Es imposible para una persona tener un ministerio en esas condiciones. Quienes quieran servir a Cristo deben estar primero con Él. ¿Qué dicen las Escrituras en Juan 12:26? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve o me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense que hay un cúmulo de cosas que están inmersas dentro de este proceso. Cristo se reveló a Pablo, ¿te recuerdan? Pero no solo se reveló a él, sino en él. Se reveló en él, en su corazón. Antes que fuera a predicarlo entre los gentiles. Ahí lo vemos en Gálatas 1:15-16. Dice Pablo, agradó a Dios, agradó a mi Padre, revelar a su Hijo en mí. Reveló a su Hijo en él, antes de enviarlo a predicar a los gentiles. Un segundo aspecto en este método es que estuvo con ellos enseñándoles. ¿Por qué? Porque la condición de estos discípulos pues eran estudiantes, eran alumnos, además de ser beneficiarios de la predicación pública que el Señor les hacía, y ellos participaban cuando el Señor exponía su palabra. También los preparó de una manera privada, en lo personal estuvo con ellos, enseñándoles, abriéndoles las Escrituras. Así dicen ellos, incluso lo reconocen en Lucas 24:32, y se decían el uno al otro entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos abría las Escrituras? Cuando Él también nos hablaba en el camino, cuando nos dio el entendimiento correcto para que comprendiésemos las Escrituras, cuando nos fue dado saber los misterios de su reino, les dio a conocer todo lo necesario para que ellos pudieran, ahí sí, ser enviados a predicar. Así que todo les quedó claro a los discípulos, a qué se enfrentaban y qué tenían que hacer. Jesús se los enseñó de una manera directa. Permítame aquí otra aplicación. Los que se proponen ser maestros, hermanos, deben ser alumnos primero. Deben recibir para poder dar. Deben ser idóneos para enseñar también a otros. Las verdades del Evangelio son encomendadas a ellos. Primero que cualquier cosa, se les encomienda a estos ministros antes de ser comisionados para ser ministros del Evangelio. Pero hermanos, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Es una burla a Dios y es una burla a la iglesia dar autoridad para enseñar a otros hombres que no tienen la capacidad para hacerlo. Es como enviar un recado por mano de un necio. Así lo dice Proverbios 26:6. Enviar a una persona que no esté idónea para hacerlo
algo tan delicado, tan trascendental. Eso es como una burla de verdad, burlarse de Dios y burlarse de la iglesia, encomendar personas que no tienen la capacidad de hacerlo. Por eso Cristo enseñó directamente a sus discípulos antes de enviarlos. Y después, cuando el Señor les amplió la comisión, les dio instrucciones mucho más amplias de lo que tenían que hacer en el reino de Dios. ¿Te recuerdan allá Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Les amplió en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero les dio todas las instrucciones de todo lo que iban a hacer. Y así seguimos con el segundo punto principal, la comisión encomendada. ¿Cuál fue la comisión que el Señor les dio? Bueno, dice el versículo 1 y no hemos salido todavía del versículo 1, dice que entonces llamando a sus discípulos, es decir, los llamó. Los había llamado antes, obviamente, como les dije, para que lo siguieran, pero ahora los llama a venir a Él, a algo mucho más cercanos, que fueran más cercanos con el Señor. Ya no esos discípulos que lo seguían, sino que estuvieran con Él de una manera mucho más cercana. Ustedes recuerdan que bajo la ley, los sacerdotes eran los que estaban más cercanos a Dios, bajo la ley. Y siempre los sacerdotes se presentaban a favor del pueblo y eran los que estaban más cerquita a Dios. Lo mismo puede decirse de los ministros del Evangelio en este tiempo. ¿Por qué? Porque son llamados a estar cerca de Cristo, lo cual por supuesto no deja de ser un honor para cualquiera que es llamado por el Señor a cumplir un propósito en su reino. Pero esto debe inculcar temor en los ministros que son llamados del Evangelio. No solamente pensar en el honor que eso trae, sino el temor que lleva consigo. ¿Por qué temor? Porque es que debemos recordar que Cristo se santificará en esos ministros. En los que se acercan a Él, Jesucristo se santifica en ellos. Así lo dice Levíticos 10:3. En los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Quién es el que será glorificado en medio de su pueblo? Jesucristo. No es el ministro, es Jesucristo el que será glorificado. Él se santificará, pero será Cristo el que sea glorificado siempre en nuestra iglesia local. Ahora, es preciso destacar, hermanos, que los discípulos venían voluntariamente a Él. No eran obligados a hacerlo. Venían voluntariamente para ser instruidos. Pero ahora habrían de ser ordenados y por eso los llamó a que cumplieran con ese propósito. Hubo un llamamiento directo de parte del mismo Señor. Por eso es conveniente para los discípulos de Cristo estar más dispuestos a aprender que a enseñar. Siempre debe haber un espíritu de ser enseñable todo el tiempo. ¿De acuerdo a qué? A que nuestra propia ignorancia, pues debemos buscar oportunidades para que podamos nosotros aprender del Señor antes de que asumamos enseñar a otros. Por eso debe haber un llamamiento claro de Dios. No debe ser cualquier cosa. Debe haber un llamamiento directo del Señor. ¿Por qué? Porque es que nadie debe tomar para sí esta honra. Hay muchos que se honran y se autopostulan y después ya no son pastores, sino que ya se llaman apóstoles y se autoproclaman en muchas partes. Eso es lo que vemos en nuestras iglesias. Tristemente es así. Pero esta honra solamente es para que el que es llamado por Dios directamente, como dice Hebreos 5:4. Entonces estos predicadores fueron enviados, estos apóstoles fueron enviados de una manera muy particular. ¿En qué sentido? Pues estaban desprovistos de todo. No tenían riqueza, no tenían honores, no tenían ninguna alcurnia especial, ni erudición, ni títulos, y además tenían una presencia muy débil. Eran personas comunes y corrientes. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que revestirlos de un poder especial que sobrepasara el conocimiento de los escribas y de los religiosos de aquella época.
Entonces era necesario revestirlos de un poder extraordinario para enaltecerlos. ¿Y cuál fue ese poder? Bueno, el Señor dice en su escritura que les dio autoridad para que pudieran enfrentar esos espíritus inmundos y para que los echasen fuera, así lo dice el versículo 1 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿qué fue lo que les dio el Señor? Un poder especial. ¿Para qué? Para que fuera directamente contra el reino de las tinieblas, contra esas obras del diablo, ese espíritu inmundo que obra tanto a través de errores doctrinales como en el libertinaje práctico de las personas. Dos cosas hace el demonio: utiliza el error doctrinal y utiliza el libertinaje de las personas, ese libertinaje práctico en sus vidas. Así lo dice 2 de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, el contexto de lo que estamos leyendo es de los falsos profetas y los falsos maestros que aparecen de un momento a otro y se levantan en las iglesias. Entonces los ministros de Cristo tienen ese encargo en contra del diablo, dando a entender con esto que, pues que ahí deben buscar la destrucción de ese reino espiritual, incluyendo todas sus obras, porque ese fue el propósito con el que vino el Señor Jesucristo. Ahí lo vemos en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Señor, y los que son revestidos de esa autoridad también cumplen esa misión espiritual. Pero tercero, también les dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Era necesario que el Señor lo hiciera. Los autorizó a obrar milagros. ¿Para qué? Para que se confirmara la doctrina del Señor. Y para que todos se dieran cuenta que esa doctrina se la había dado el Padre directamente. Venía del Señor y procedía de Él. Y ahora han conocido, dice el Señor, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, y tenían que obrar esos milagros para iluminar esa doctrina, para ilustrarla, para mostrar que no solo es fiel, sino digna de ser aceptada totalmente por todos. Ese es el objetivo del Evangelio: sanar y salvar. Por eso los milagros que Cristo obró y los que designó a través de sus apóstoles para que los obrasen, tenían un propósito, y era la edificación y evidenciar que no solo Él es el gran maestro, sino el gobernante, pero también el gran redentor del mundo y del universo. Y así llegamos al tercer punto principal: el número y los nombres de los comisionados. A los comisionados entonces se les llamó, ¿cómo? ¿Se les hizo qué? A apóstoles. Primero discípulos y luego apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son mensajeros de Dios. Es un enviado, pero que lleva un encargo muy particular. Y se denomina un embajador de Cristo. Ese es un apóstol. Y todos los ministros fieles a Cristo pues son enviados por Él. Todo el que sea un ministro fiel es que Cristo lo ha colocado ahí. Pero a los que fueron primero llamados, que son aquellos y directamente enviados por Él, el Señor los llamó no discípulos, sino apóstoles. Y así lo dice Efesios 4:11. Ustedes recuerdan, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Y recuerden que a Cristo también se le llamó apóstol. En Hebreos 3:1 dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, porque fue enviado por el Padre y así Él los envió a ellos. Juan 20:21 nos dice eso. Entonces Jesús les dijo otra vez a ellos, a los apóstoles: paz a vosotros, como me envió el Padre, así mismo también yo os envío. Entonces fíjate que hay una designación directamente del Padre para ellos. Su número fue 12, y ahí lo dice el versículo 2 de Mateo 10. Fueron 12. Y esto hace referencia, yo creo que es importante, y hay una pregunta que también debe sonarnos en la cabeza. Bueno, ¿por qué 12? Hay algunos por ahí que han utilizado
estos números para hacer mercadería de muchos y utilizar estos nombres para enriquecerse, para empoderarse, como dicen ahora, y volverse los apóstoles y los hombres de hoy y del evangelio de la prosperidad. Y eso lo conocemos. Pero aquí no, estos 12 no se refieren a eso por ninguna parte, ni ese fue el propósito de Dios de que fueran 12. Aquí lo vamos a ver, hermanos, de una manera muy clara cuál fue ese propósito de tener 12. Esto hace referencia a ¿qué? Los 12, al número de las tribus de Israel. Primero eso. Segundo, a los hijos de Jacob. Ellos se convirtieron en ¿qué? En patriarcas de estas tribus. Fíjate que no es el concepto que se utiliza por ahí. Estos fueron patriarcas de aquellas tribus. Los apóstoles, ¿qué debían ser? Debían ser padres espirituales para engendrar una descendencia para Cristo. Ese era el propósito. El propósito, entonces, veámoslo de una manera muy particular para la designación de estos 12. Estos 12 fueron designados para lo siguiente, hermanos, y esto no se nos va a olvidar nunca: ser los padres de otro Israel, o sea, el Israel espiritual, los padres del Israel celestial. Segundo, estos 12, por medio de su doctrina, habían de juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22:30. Tercero, estos eran las 12 estrellas que constituyeron la corona de la iglesia. Apocalipsis 2:1. Cuarto, fueron los 12 cimientos. Y en las puertas los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:22, permítanme, se lo leo. Dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Y el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ven la connotación? Es completamente diferente. Quinto, fueron tipificados por las 12 piedras preciosas en el pectoral de Aarón. Usted recuerda que los sacerdotes tenían unas vestiduras sacerdotales, y esto hacía parte de esas 12 piedras en el pectoral de Aarón. Sexto, conformaban los 12 panes en la mesa del pan de la proposición. Eran las 12 fuentes de aguas de Elim, Números 33:9. Fíjate que tiene un contexto espiritual completamente alejado de estas cosas perversas que hacen hombres en este mundo. Estos 12, y además Pablo, quien fue añadido, constituyeron también el jurado, un jurado especial que fue elegido ¿para qué? Para inquirir entre el Rey de Reyes y toda la comunidad. Ellos eran los intermediarios entre el Rey de Reyes y todos los demás. Y en este capítulo en especial tienen el encargo que les dio ¿quién? Aquel a quien todo el juicio les fue dado, o sea, Jesucristo. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces es el Hijo el que hace todo este proceso que el Padre le encomendó. Sus nombres han quedado registrados, por supuesto, y es un honor para ellos, pero sin embargo, hermanos, más que este honor, tienen un mayor motivo para regocijarse, y todos los ministros tienen un motivo mayor para regocijarse. ¿Y qué es? Que sus nombres están inscritos en los cielos. Más que cualquier cosa, más que cualquier honor en este mundo, más que cualquier cosa que uno pueda recibir en este mundo, eso es lo más importante, que sus nombres están inscritos en los cielos. Eso es lo fundamental. Ahora, hermanos, advirtamos lo siguiente. Ya con los nombres, como en el versículo 4 que nos dice, nos dan los nombres allí, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y todos ellos, algunos de estos 12 apóstoles de quienes solo conocemos sus nombres, o sea, no hay ningún registro que los haga relucir en algún sentido, tales como Bartolomé, Simón el cananista, no se dice nada. Sin embargo, fueron hombres fieles al Señor. Fueron siervos fieles. Y es una aplicación para nosotros. Todos los buenos ministros de Cristo no son igualmente famosos, ni sus acciones igualmente celebradas. O sea, hay muchos que a través de un ministerio se vuelven muy famosos. Bueno, pero acá no estamos buscando fama, nada de eso. Aquí queremos ser servidores fieles al Señor. Eso es lo más importante. También aquí vemos en este texto que se nombran por parejas.
Bueno, al principio fueron enviados de dos en dos, porque valen más dos que uno, porque se pueden ayudar mutuamente. Y Dios usa eso porque son mejores siempre dos que uno y serían útiles. Y también les dio autoridad y también los envió de tres, de parejas de tres. Ahí vemos tres parejas de ellos que eran hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, Jacobo y Lebeo. Pero aquí es muy importante ver esto desde este punto de vista. La hermandad y la comunión deben mantenerse entre los parientes. Sabemos que hay hermanos que vienen a la iglesia, son hermanos de sangre y eso es muy útil para la religión, pero también es más excelente cuando los hermanos por naturaleza son hermanos por gracia. O sea, no solamente son de sangre, sino que también son hermanos en la gracia del Señor. Y esto, por supuesto, hace que todo haya un vínculo más fuerte mutuamente. Y se nombra primero a Pedro, y hay otras cosas aquí pues que no son muy trascendentales, porque pues se llamó primero a Pedro, pero esto no quiere decir que porque era el apóstol de la circuncisión y él era el que más, digamos, se mostraba resuelto entre ellos, él no tenía ninguna supremacía por esto. No le fue dada una supremacía, o sea, los apóstoles no era uno más que el otro en ningún sentido, ni ningún ministro del Señor es más que otro. Todos son iguales delante del Señor. En Mateo también fue llamado de una condición pues muy difícil, porque tenía esa condición allá que era el publicano y el que cobraba, y era como de mal gusto para su entorno allí donde él estaba. Entonces aquí muy importante es que los discípulos nos honremos mayormente a los otros, o sea, que honremos a nuestros hermanos más que me honren a mí, buscar la honra de mi hermano. Eso es fundamental para nuestra vida cristiana, nos da un espíritu diferente, más tranquilo, más sosegado, y honramos a nuestros hermanos por encima de nosotros mismos. Y este infame empleo que tenía Mateo, y llegó, además de eso, llegó a ser apóstol. Pero es bueno, hermanos, que cuando seamos exaltados y si Dios lo permite y haya una honra en Cristo, que miremos la piedra donde fuimos cortados, que no nos olvidemos de eso, de dónde fuimos sacados. Dice el Señor en Isaías 51:1: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Debemos recordar a menudo que nosotros antes de Cristo no éramos nada, ni lo somos todavía, nunca más seremos más que unos siervos inútiles para el Señor, pero así nos mantendremos humildes y la gracia del Señor será más glorificada en estos siervos que obran de esa manera. Y vemos aquí a Simón, el cananista, que le llaman canita, porque era de Caná de Galilea, donde probablemente nació, y le decían también Simón el Celote, y finalizamos con Judas Iscariote. Siempre se le cita de último, y esto es algo muy llamativo. ¿Por qué? Porque tenía una marca negra, su nombre, y aquí dice el texto, y aquí quedó registrado para la eternidad: el que también le entregó. Así quedó ese nombre registrado, lo cual da a entender que desde el principio Dios conocía el corazón de este hombre malvado, este hombre que mostró ser un traidor para el Señor, y mira, y estaba en medio de sus apóstoles, era un traidor, pero mira que Dios permitió, y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué el Señor, sabiendo, cómo hace para meterlo en medio de sus apóstoles a sabiendas de que lo iba a traicionar y que lo iba a entregar? Bueno, podríamos tener una razón aquí, y es que el Señor lo hace para que pues no haya una sorpresa o un desánimo en la iglesia si en cualquier momento se levantan estos escándalos que los vemos a veces en las iglesias, y se levantan hombres viles, y que surge, y eso surge en las mejores iglesias, hermano. Siempre habrá alguien que se levanta por ahí con locuras y a querer hacer cosas y a dividir la iglesia y a ser traidor. Los corazones nuestros son así, a menos que el Señor nos transforme completamente. Y eso se ve en las mejores sociedades. Pues aquí, en esas manchas, siempre las ha habido y las habrá en las iglesias. ¿Por qué? Porque la cizaña crece con el trigo y hay lobos entre las ovejas. Esperemos que aquí no, hermanos. Esperemos que aquí no hayan esa clase de corazones. Que Dios nos guarde a todos. Pero hay un día venidero que habrá una revelación y una separación donde los hipócritas serán desenmascarados y desechados. Nadie podrá estar en pie
si su corazón es engañoso para con Dios. Nadie podrá mantenerse en pie. Así que ni el apostolado de aquella época, ni el resto de los apóstoles, ni nosotros vamos a ser peores porque entre nosotros haya un Judas, uno de esos 12. No, nosotros tenemos que seguir igual para el Señor, fieles al Maestro, seguir nuestra vida consagrada a Él, independientemente de que se levanten hombres que quieran hacer cosas diferentes, mantenernos firmes. En conclusión, hermanos, aprendemos los principios espirituales contenidos en este sermón. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros predicamos un evangelio de la gracia de Dios a todo el mundo, como el Señor lo dijo. Y termino con esto, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso lo decía el apóstol Pablo. Nuestro mensaje para ti, si hay alguien aquí que está en medio de nosotros y nos está acompañando, amigo, Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todos acá. Y aquí no te vamos a predicar de que el reino de los cielos se ha acercado, porque eso lo predicó ya Juan y lo predicaron los apóstoles en aquella época, cuando Juan decía, el reino de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. No, ¿por qué no predicamos eso? Porque el rey ya vino, ya sufrió, ya murió y también resucitó. Ahora, ¿qué hace el Señor? Te ofrece salvación para que tú creas en Él. Así que si tú estás aquí, ven en arrepentimiento y fe para que seas también bendecido por el Señor. Demos gracias a Dios por ello y acompáñeme en una oración. Santo Padre y Dios, te damos infinitas gracias por esto que tú nos permites. Es coyuntural para nosotros poder conocerte y saber cómo tú obras, cómo tú operas en tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, para que podamos conformarnos en una iglesia completa, para que tú la vayas perfeccionando y que nos des un corazón de siervos siempre. Todos nosotros, Señor, somos siervos tuyos y queremos hacerlo para ti. Tú nos has dado más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera desear. Nos sacaste de ese mundo donde estábamos y nos has colocado en un reino espiritual y un sacerdocio santo. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, en esta iglesia, y llévanos de tu mano, Señor, en cada propósito tuyo. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén.